Hermanos de Misión Aguascalientes, tengan un buen día, les mandamos un cordial saludo, esperando que se encuentren bien, que estén gozando de las bendiciones de nuestro Dios y que también pues nos alegremos en todo tiempo. También les hacemos una cordial invitación a que sigamos manteniendo las condiciones adecuadas de salud en la medida de lo posible, que podamos acatar otra vez en la medida de lo posible pues las medidas sanitarias. Y bueno, hermanos, pues vamos a seguir en nuestro estudio. La oportunidad anterior hablamos acerca de en qué consistió la humillación de Cristo, hablamos qué es lo que creemos acerca de su nacimiento, su condición, su sufrimiento, incluso su muerte en la cruz. Todo esto lo agrupamos, lo mencionamos como parte de la humillación que pasó Cristo. Y ahora vamos a contestar la siguiente pregunta y a detallar algunos puntos importantes. La pregunta 28 entonces es: ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? Y esto es en contrapunto justo a la pregunta anterior, porque así como vemos que el nacimiento de Cristo fue en un lugar humilde, de una condición baja, y además padeció todas estas miserias y además una muerte cruenta en una cruz preparada para delincuentes. Ahora vemos, después de su muerte, pues una contraposición a todo lo anteriormente dicho. Y vamos a ver qué contesta el catecismo. Dice entonces la respuesta: la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir el último día para juzgar al mundo. Entonces, en esta respuesta yo rescato algunos puntos importantes. El primero de estos puntos pues sería que efectivamente está en la Escritura que Cristo muere, que Cristo padece esto que nosotros como seres humanos pues conocemos como muerte, la falta de signos vitales, si se quiere llamar así en algunos términos tal vez médico. Ocurre, esta muerte le ocurre como parte de la humanidad, como ser humano que fue. Sin embargo, creemos, y esto seguramente no es tan fácil de creer, ya se lo decían a Pablo que le escucharían otra vez decir eso, pero que no se quedó ahí, que Jesucristo no solamente murió, sino resucitó de entre los muertos. Esto está bien documentado en la Escritura, e incluso al tercer día. Después, dice la respuesta del catecismo, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Este es el siguiente punto que me parece adecuado enfatizar. Esta separación, este abandono que vemos en la muerte de Cristo se contrapone a lo que estamos diciendo, es decir, ahora, después de su muerte, después de su resurrección, las Escrituras muestran, establecen que pues no solo resucitó, sino está sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, esta comunión, este vínculo es reunido, es verificado, es vuelto a establecer.
Y además, el tercer punto, pues es que vendrá un día a juzgar al mundo, a toda la creación, como el juez y señor que es de este mundo. Entonces, esos tres puntos creo que son importantes enfatizar, y ahora pues me gustaría tomar algún tiempo para leer algunos versículos que sustentan esto. El primero sería Primera de Corintios 15:4, Primera de Corintios 15:4. Pero me gustaría leer desde el principio del capítulo. Entonces voy a leer Primera de Corintios 15, del 1 al 6, y dice así la palabra de Dios. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, aquí es claro que pues Pablo está reafirmando lo que ya les había dicho, pero a mí me parece bastante importante cómo hace énfasis a esto de conforme a las Escrituras. El versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, no está inventando nada nuevo, sino es posible encontrar todo lo que sucedió y cómo debía de suceder en las mismas Escrituras. Y asimismo este argumento lo da en el versículo 4, que dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, no se está separando de las Escrituras, no las toma como algo falso, al contrario, se basa en las Escrituras para decir que efectivamente el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados puede encontrarse, proviene de las Escrituras. Y el hecho de la resurrección, de que haya efectivamente muerto, pero también resucitado al tercer día, puede encontrarse en las Escrituras. No habría tiempo, desgraciadamente, para estudiar todo esto, pero bueno, es claro que Pablo no busca establecer algún nuevo criterio de principios, no intenta mostrar algo nuevo, sino lo que predica tiene mucho que ver con las Escrituras, lo está basando en las Escrituras. Y ahora entonces quisiera que leyéramos Efesios 1. Y voy a leer Efesios 1 del 15 al 23. Que dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, hermanos, este fragmento es muy hermoso y muestra lo que queremos establecer. Primero, pues esta muerte y resurrección, ¿no? Como lo veíamos en el pasaje de Corintios, pero también dice el verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. De aquí que la respuesta del catecismo mencione esto de que no solo resucitó, sino está sentado a la diestra de Dios Padre. Otra vez que habla de este vínculo, de esta comunicación, de esta cercanía. Y también quisiera decir que esto que leemos al principio en el verso 20, la cual operó en Cristo, se refiere a justo lo anterior que leemos en el 19, la operación del poder de su fuerza. La operación del poder de su fuerza. Es esto lo que resucita a Cristo de los muertos y lo sienta en los lugares celestiales. Y en el 21 leemos sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, aquí leemos acerca de Cristo como alguien con autoridad, como Señor, como soberano. Y bueno, lo primero es que nuevamente se contrapone a lo que leemos en las Escrituras antes de su muerte, como pues Él padece y sufre incluso esta muerte de cruz. Pero después de esto vemos esta clara exaltación, esta colocación de Cristo en el lugar que le pertenece, en la autoridad y señorío que le corresponde. Y el 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, también creo que es importante decir que nos debemos de sentir partícipes en esta exaltación. No por nosotros mismos, por supuesto, pero es por lo que se nos ofrece, por lo que se nos da. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. De aquí que nos debemos de sentir llamados a someter todas las cosas al reino de Cristo. Buscar que entonces que todas las cosas, que todo cuanto ha sido creado tenga la dirección adecuada y que dé gloria a aquel que lo creó y ha salvado, que es Jesucristo hombre. Entonces no solo es un estudio que busca detallar las cosas, digamos, teológicas, sino también nos debe de dar idea de esta incorporación a la iglesia como santos, que justo así lo menciona Pablo. Habla a los efesios como un grupo de santos. Muy bien, entonces ya hemos visto de resurrección, también hemos visto de
que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y ahora, nuevamente, solo por mencionar uno, pero podremos encontrar más pasajes, pero podemos ir a Hechos 17. Hechos 17:31. Y es un pasaje que también hemos estudiado, se ha predicado acerca de este mismo pasaje los domingos, pero quisiera retomarlo por un par de ideas que vemos aquí. Entonces, Hechos 17:31 dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y el 32 es el pasaje que les comentaba hace un momento, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esto justo de la resurrección es algo pues que no es fácil de entender, y por supuesto que no lo es, porque entendemos que la muerte es algo común a todos los seres humanos, y escuchar de una resurrección, pues no, seguramente no es fácil para nadie. Pero es lo que sucedió, y tiene mucho que ver con que lo que nos ata a la muerte, lo que nos dirige irremediablemente hacia la muerte, pues es el pecado. Y hablar de una resurrección, hablar de vencer a este destino fatal, a esta condición humana, pues suena increíble, pero tiene que ver justamente con cómo son las cosas, con cómo nosotros vemos el mundo, con esta cosmovisión que tenemos que se puede resumir rápidamente en creación, caída, redención. Creemos que todo cuanto vemos y pues ha sido creado por Dios. También creemos que hemos caído en pecado, y de ahí la muerte, y de ahí que padezcamos. Pero también creemos en una redención que nos vuelve a ligar, que nos vuelve a poner en una condición de cercanía, de unión ante el Creador. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Pero entonces, nuevamente, Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Y justamente está hablando de Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, con estos tres pasajes creo que se complementa bien la respuesta que leemos. Y para concluir, la voy a leer nuevamente. ¿En qué consiste la exaltación de Cristo? La exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre, y en venir el último día para juzgar al mundo. Estas tres cosas se ven claramente en la Escritura, y se contraponen también a la humillación que mencionamos en la pregunta anterior. Bueno, hermanos, pues les mandamos un saludo. Esperamos que todos estén bien en todos los aspectos de su vida, y bueno, seguimos en contacto. Dios les bendiga.